Pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, nuevamente dándoles la más cordial bienvenida por parte del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, en esta segunda generación del programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos. Como es tradicional, después de alguna sesión plenaria que normalmente tenemos previo a la tertulia, pues en esta ocasión creo que quedaron algunos puntos que valdría la pena pues profundizar, generar ideas, compartirlas, discernir entre nosotros algunas otras inquietudes. Quiero platicarles rápidamente que eh, uno de los grandes filósofos contemporáneos, como lo ha sido René Descartes, algo que es muy claro para estos temas en relación a la verdad, ¿no? Muchos nos hablaba sobre qué es la verdad y cómo llegar a conocer la verdad, y realmente es todo un tema, porque llegar a conocimientos verdaderos en un ámbito filosófico es sumamente complicado. Y sin embargo, hay un acercamiento a lo que puede ser la verdad. Y es más, Descartes se atrevió a decir que no habían verdades plenas, que no habían verdades absolutas. Esto es algo que nadie dudara de que fuera cierto. Nadie, me estoy refiriendo a nadie, ninguna teoría, ninguna postura, ninguna crítica, ninguna idea de pensamiento diferente, que dudara. Y luego por ahí refutó y dijo, bueno, pues en esa tesitura, pues si estamos hablando de verdades absolutas que no las hay, pues quizás sí haya una, y la única verdad absoluta es que no hay verdades absolutas, ¿no? Eso nos deja un poquito en la reflexión de que tenemos que construir un conocimiento. Y hablando de los temas que decíamos la semana pasada, eh, se dio un pequeño esbozo, si se fijan, nada más una pequeña idea, desde el ámbito filosófico, histórico, sociológico, poético, artístico inclusive. Todas estas ideas que se estuvieron compartiendo son a lo mejor un pedacito del pastel que tenemos para todavía ser estrategas del conocimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, los grandes debates que tenemos nosotros al momento de aplicarlos a la realidad práctica en casos ya muy específicos, sobre todo en temas de bioética, en temas donde se pone en duda, por ejemplo, el concepto de vida humana, este tipo de cosas, pues bueno, tenemos que adentrarnos necesariamente a una visión jurídica, pero también a una visión médica y también una visión filosófica y también una visión, ¿por qué no?, hasta teológica y religiosa de lo que puede ser el significado de la vida humana. Y les puedo decir que encontramos grandes debates entre todas estas áreas, la medicina, el derecho, la religión, ¿no? La bioética, todas estas áreas, porque nos hablan de cosas totalmente diferentes de lo que podría ser un conocimiento muy rígido como vida humana, ¿no? Entonces, y alguna ocasión, en algún debate en las aulas, recuerdo que se decía, bueno, y pues ¿cuál de estos elementos va a ser el que tenga mayor relevancia? Una postura jurídica o una postura filosófica o una postura médica o una postura teológica. Pues es que todo es conocimiento y tenemos que construir argumentos y tenemos que construir nuevas ideas de verdad para adentrarnos más a la construcción de los derechos humanos. Y por eso es que se pensó fundamental en este programa entender la multidisciplinariedad y saber que no solamente es un contexto de leyes, de tratados, de acuerdos, de normas, sino que tenemos que auxiliarnos de otras áreas para entender los grandes debates de los derechos humanos, como la dignidad humana, como el respeto, como la vida misma, en fin, muchos temas que necesariamente tenemos que adentrarnos, tenemos que consultar, inclusive aquí en este foro, pues hay médicos, hay filósofos, juristas, administrativos, gente del Poder Judicial, etcétera. Entonces, creo que podemos generar ideas muy interesantes que nos ayuden a mejorar más nuestra apreciación de los derechos humanos. Así es que, bueno, sin mayor preámbulo, me da muchísimo gusto que en esta ocasión nos honre con su participación nuestro querido amigo y colega, el doctor José Luis Leal Espinosa, un gran catedrático, investigador,
quien va a dirigir esta tertulia. Y bueno, pues un poco para darle la secuencia de lo que estábamos platicando la semana pasada. Y José Luis, pues nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión y pues te cedemos el uso de la voz. Gracias, José Luis. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Sergio Arellano. Te saludo y a través de ti saludo a todos los colegas y las colegas de esta segunda generación de postdoctorantes. Y para mí es un honor poder dirigir el debate del día de hoy, máxime que a la luz de los comentarios que se quedaron en el tintero en la última sesión, me parece que como todas las sesiones será un debate enriquecedor y que con toda seguridad podremos extraer ideas capitales, sobre todo importante de cara a la construcción, ¿no?, de nuestras diferentes líneas de investigación de cara a esa anhelada publicación, con lo cual será el corolario de esta segunda generación, pero también en el quehacer diario en que todos mis colegas, sobre todo los que nos dedicamos a la vida universitaria, podemos seguir trabajando, ¿no? Digamos, en este marco o en esa tesitura, sí me gustaría, siguiendo un poco la lógica y los criterios de las anteriores tertulias, voy a dar un abstract, ¿no?, un poco a modo general de las intervenciones de más que centrarme en las intervenciones de los compañeros, un poco las ideas en las que pivotaron sus respectivas disertaciones. Y por supuesto daré la palabra a los colegas porque creo que el día de hoy será un debate nutrido, ya que, insisto, estamos en la clave de bóveda, ¿no?, de lo que prácticamente es nuestro quehacer como estudiosos de los derechos humanos, cómo aplicarlo y sobre todo bajo qué parámetros científicos y materiales se pueden llevar a cabo esta apreciación de los derechos humanos como un producto tangible y no que se quede en la abstracción teórica, ¿no? Los compañeros que intervinieron la semana pasada, la doctora Laura Rangel Bernal, la cual catedrática de la Universidad de Zacatecas, la cual nos disertó el cómo entender los derechos humanos a través de un enfoque sociocultural, el doctor Genaro Vega Malagón, de la Autónoma de Querétaro, sobre cómo entender los derechos humanos a través de la medicina, la doctora Refugio Magallanes Bernal, de la Autónoma también de Zacatecas, cómo entender los derechos humanos a través de un enfoque histórico, la doctora, perdón, Rocío Rico, de la Universidad Benavente, nos ilustró sobre cómo entenderlos a partir de la poesía o de los trabajos literarios, concretamente en el área de la poesía. Y nuestro presidente, el doctor Sergio Arellano, a partir de la filosofía, ¿no? En este sentido, sí me gustaría, como una aproximación, iniciar quizá con una idea provocadora, pero que prácticamente la academia a nivel, por lo menos occidental, considera como un debate que no puede ser postergado. Y este es si es incluso pertinente hablar de los derechos humanos como una consecuencia, como un desdoblamiento desde las ciencias sociales, ¿no? Que esto quizá a veces, me gustaría que fuera el primer punto de reflexión. Los juristas, sobre todo los abogados, tendemos a ser personas que incluso queremos teorizar a partir solo del método que conocemos, que es el método jurídico. Incluso en alguna aportación que hice en anteriores sesiones, siempre he señalado me parece, si me permiten el término, ese egocentrismo jurídico a partir del cual creíamos que todas las disciplinas del conocimiento social y del conocimiento humano tenían que partir desde el derecho, al grado que incluso desde los ámbitos jurídicos se crearon las disciplinas artificialmente de las ciencias jurídicas, entendiendo estas como una subordinación
o como una especie de disciplina auxiliar, no solo de los derechos humanos, sino del derecho en general. Y por lo tanto, nacimos desde, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es donde se da este auge con mayor potencia de los derechos humanos, aunque sabemos que hay concepciones doctrinales mayoritariamente que se señalan que fue de la Revolución Francesa. Algunos hablan de la Constitución de Juan Sin Tierra, otros hablan del movimiento constitucional a partir del crecimiento del Estado moderno del siglo XVII y XVIII con Voltaire, y a partir de las tesis de Carré de Malver con la escenificación de la teoría del Estado, y sobre todo la potenciación garantista que tenía una relación directa con la ciencia política. Sin embargo, el derecho creo que llamativamente utilizó una estrategia que me parece no menos importante en el siglo XX, que fue encontrar un mundo devastado, un mundo en donde las personas y las autoridades y los estados eran absolutamente débiles, había una necesidad, una avidez de institucionalidad, y por lo tanto el derecho desde su perspectiva coercitiva y a partir de sus estructuras político-jurídicas intentó determinar no solamente lo que es la relación entre personas y estas con la autoridad, que es el oficio primario de la justicia, sino que además intentó imponer un discurso. Esto si lo analizamos desde la perspectiva semiótica o desde la perspectiva epistémica, el derecho logró imponer una virtud moral, lo cual construyó no solamente un análisis esquemático dentro de las normas, sino que además impuso una normalización a partir de la cual, si no estabas de acuerdo con los cánones de la época, pues directamente estabas fuera de la normalidad, estabas en la subnormalidad, o simplemente las hipótesis o los postulados que ahí se podían observar, pero que no estaban recogidos en los ordenamientos, desde el derecho de gentes, por decir, de la Escuela de Salamanca, y de toda la construcción o teorización del derecho civil, del derecho contractual, que prácticamente ha sido la columna vertebral y patrimonial del derecho moderno, pues entonces simplemente no existían, o esos postulados no eran vigentes. Con lo cual el derecho logró aupar, desde mi perspectiva, e incluso logró eclipsar a una disciplina tan importante como la sociología, y por supuesto a la misma filosofía, y con ellas pues prácticamente todo el pivotaje o toda la irradiación que podía tener con el resto de las disciplinas y de las ciencias hermanas, como fue la filosofía, la medicina, la literatura, por supuesto la historia, que todas tienen un común denominador, que es la atención o el objeto de estudio principal, que es el bienestar de la persona humana a partir de sus estamentos de felicidad, de bien común, de desarrollo colectivo, por supuesto de la construcción de una seña identitaria a partir de su positivismo identitario, entendiendo como un libre desarrollo de la personalidad, en el cual descansa prácticamente toda la teoría liberal del siglo XIX, es decir, ya no solamente la construcción de las democracias y de los sistemas políticos, los cuales tenían como característica principal esta paternidad del Estado hacia sus súbditos, hacia sus ciudadanos, sino que además ya es el ciudadano, a partir de la burguesía ilustrada, quien empieza a exigir una neutralidad y sobre todo una atención un tanto cuanto más igualitaria, y por lo tanto crecen las democracias liberales, teniendo en el centro de estudio dos grandes vértices, que es por un lado el desarrollo de las economías. Hay toda una serie de tratados que hablan sobre los movimientos constitucionales a partir del desarrollo de la teoría económica, del desarrollo económico, incluso desde la riqueza de las naciones de Smith, por ejemplo, que sigue siendo uno de los grandes tratados en materia económica moderna, a pesar de que es un tratado de finales de 1700, sigue siendo una vigencia en que el desarrollo económico o monetario de los estados es directamente proporcional a su desarrollo constitucional. ¿Y por qué es importante citarlo? Porque no podemos hablar de una teoría de los derechos humanos o de derechos humanos en sentido amplio si no hay un estado constitucional fuerte. Es decir, es un oxímoro hablar de de estados en donde se protegen las garantías, o donde incluso se adoctrinan o
siquiera se quiere de una manera incipiente hablar sobre la teorización de los derechos humanos si no hay un desarrollo claro desde su perspectiva claramente económica. Y por otro lado, el sentido de las democracias liberales, es decir, este concepto en donde se deben proteger ya no solamente las garantías a partir de un cúmulo revolucionario o de los derechos simplemente mayoritarios o de las dictaduras mayoritarias que en su momento establecieron regímenes como el de Stalin, sino que además se tendría que velar o se tendría que vigilar por los derechos de las minorías, por mucho que las mayorías en el discurso político estuvieran determinadas a poder modificar revolucionariamente o legítimamente aquella cuestión que podría entenderse como un movimiento que parte de los sistemas mayoritarios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, y no solo en México, sino estamos viendo a nivel occidental, no me atrevo a decir que mundial, pero sí al menos en Occidente, que es donde se mueve gran parte del desarrollo de los derechos humanos. Estamos viendo cómo pareciera que los rodillos parlamentarios o los rodillos políticos de las mayorías intentan imponer una visión no solamente normativa, sino también pareciera que estamos regresando al siglo XIX, en donde se impone también una visión holística, discursiva, semiótica, epistémica del desarrollo de los estados. Y quiero hacer aquí una reflexión o un paréntesis importante. Es decir, creo que estamos en un mundo en donde quien domina el relato o quien domina el discurso, quien domina el ámbito conceptual, es quien va a dominar los ámbitos de interpretación. De nada nos sirve, y esto lo discutía con algunos colegas en otros foros, de nada nos sirve hablar de los derechos humanos si está en la quinta, sexta, séptima u octava generación de los derechos, cuando a veces teorizamos en el papel mucho sobre semiótica de los derechos, análisis discursivo, cuando a veces nos refractamos la cabeza e intentamos analizar teorías de casos difíciles a partir de Perelman, McCormick, Toulmin, Alexi, etcétera, llama la atención que está bien este tipo de análisis, pero finalmente quien va a construir o va a deconstruir el concepto de lo que se entiende por normativa y a partir de ahí, de donde se nutre el Estado de Derecho, pues es finalmente quien domina la mayoría de la realidad. Y en este sentido, la sociología, la antropología, la ciencia política, la historia, por supuesto, la psicología social, tiene una importancia capital, porque a partir de los diagnósticos y de los procesos en los cuales se entiende ese ámbito de irradiación, aquí hay que recordar lo que decía el maestro Lasalle: los derechos humanos tienen un carácter expansivo por naturaleza, es decir, donde los derechos humanos caen, tiene que irradiar no solamente un ámbito de aplicación, sino también su sistematización y sobre todo su progresividad. Los derechos humanos son progresivos por su propia naturaleza, es decir, restringir derechos humanos en aras de unas mayorías es contra natura, es ir contra los propios pilares del sistema de los derechos humanos, por mucho que se intente establecer a partir de un diagnóstico político. Bajo esta tesitura o bajo este análisis es que los compañeros hicieron sendas reflexiones, que por supuesto cada uno de ellos y de ellas son doctos y son expertos en su área de expertise, en su área de investigación, pero haciendo un análisis de lo que nos expuso la doctora Laura Rangel desde las perspectivas socioculturales, cómo no solamente la cultura es el recipendiario natural de las posiciones de cada uno de los pueblos, sino a través de cómo comunica y cómo expresa una determinada realidad a partir de estas realidades o de estas órbitas naturales de lo que entienden los grupos y los subgrupos humanos como cultura, cómo se adentra y cómo se asemeja la parte discursiva de la cultura de los estados y en este caso en el contexto mexicano, y a partir de ahí cómo desde el punto de vista sociológico los contextos en los cuales surge una naturalidad en la cual descansa una perspectiva no solamente amplia, sino también profunda de los derechos, pues desde luego este ámbito en el cual
deba interpretarse no solamente es una cuestión de normativa, sino también es una cuestión de atender desde el punto de vista de las tradiciones, de las señas identitarias, de las señas ideológicas, de las perspectivas religiosas, de los ámbitos incluso hasta del caló, la jerga o las posiciones de los derechos de los pueblos originarios e incluso de las contradicciones que puedan existir desde los ámbitos culturales o de comunicación de las sociedades con el desarrollo que debe establecer un ámbito normativo. Yo en este sentido siempre he sido partidario, como jurista que soy, de la necesidad de tener que teorizar, como dijera Ferraioli, sobre los principios en los cuales descansa la cultura, la identidad social, las perspectivas de expresión de los axiomas o de los valores en los que descansa la cultura, pero al final de cuentas debe existir elementos tangibles o materiales en los cuales debamos hacer garantizable ese derecho, y ese derecho desde luego tendrá que transitar sin lugar a dudas por el método jurídico. Es decir, no podemos quedarnos en el ámbito de la abstracción, puesto que seguimos estando bajo esquemas claramente normativistas, y no hay que olvidar que para el jurista la norma sigue siendo la materia prima, digamos, fundante, no quiero decir más importante, pero sí a partir de la cual esté este catalizador, ¿no? O este ámbito de diálogo con el resto de las ciencias sociales. El doctor Genaro Vega nos expuso sobre la necesidad, sobre todo a partir de casos difíciles desde el ámbito de la medicina, cómo se pudiera en un momento dado alegar o cómo se pudiera interpretar, sobre todo intentando demostrar que la necesidad humana o los ámbitos más propios o más primarios del concepto vida deben ser los que priman incluso por encima de estadios como los que este país y el mundo ha logrado experimentar a partir de pandemias o a partir de inteligencias artificiales o a partir de nuevas enfermedades que incluso se puedan en un momento determinado coaccionar contra la necesidad que puedan establecer los estados de poder investigar económicamente un desarrollo de enfermedades cuando éstas no son prioritarias y que sin embargo de alguna manera afectan o impactan en los procesos de desarrollo de los pueblos. Es claro que un estado que no tiene un sistema sanitario estable, vigoroso, un sistema de salud, valga la expresión saludable, no puede estar en el camino de la progresividad de los derechos humanos, y a partir del cual en el debate que se generó con los compañeros vemos que el sistema sanitario o el sistema de salud pasa no tanto por la interpretación o por la conceptualización que se puede dar del derecho a la salud, sino por los sistemas, los andamiajes normativos, estructurales y por los problemas endémicos que tiene el propio sistema mexicano, entre ellos la negligencia, la corrupción, el exceso de burocracia y otro tipo de fenómenos que no solamente impactan en el caso mexicano, sino que es un mal endémico en prácticamente toda América Latina, situación que no debe ser, digamos, un consuelo, pero que es una realidad. Es decir, no estamos haciendo una crítica, sino una crónica de lo que existe. La pandemia vino a desnudar lo que ya sabíamos, que nuestro sistema sanitario es absolutamente mejorable y que incluso en algunos momentos está en las antípodas de ser un sistema propio que esté en la vanguardia, ¿no? Que esté por el garantismo de los derechos humanos, y que la asunción de políticas públicas no pueden ser de brocha gorda, es decir, no se pueden tomar decisiones simplemente con un carácter tecnocrático o con un carácter económico, como cuando se prohibió el tema del suministro de medicinas porque se descubre una corrupción que existía, el famoso huachicoleo de medicinas, pero esto no da pie para que no existiera una atención debida por parte de los sistemas sanitarios en México. Y claro, esto nos lleva a reflexionar a la luz de lo que nos comentó la doctora Refugio Magallanes desde este enfoque histórico,
cómo a partir de la historia y su propio método debemos entender no solo los avances, sino también en las formas en las que descansa y cómo se ha expresado en sus diferentes modelos y en sus diferentes etapas históricas los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo la incidencia que se tiene en el modo normativo. Pareciera que si analizamos los aspectos históricos con los conceptos de los derechos humanos, estos siempre han estado, digamos, con un desfase muy claro en cuanto a su ámbito de diagnóstico y en su ámbito de aplicación. Y lastimosamente nos damos cuenta, sobre todo los que estudiamos estos fenómenos, que si pusiéramos un mayor atención al enfoque histórico u holístico del avance de los derechos, quizá nuestro sistema normativo estaría mucho más vigoroso y estaría vigente y más en la línea sucesoria de hacer asequibles, tutelables y funcionales los derechos humanos y no simplemente analizarlo desde una perspectiva anterior, ¿no? Y siempre buscando la explicación a un fenómeno que no resulta o que pareciera que es producto del resultado de otra serie de factores propios de nuestro sistema. Reitero, la corrupción, la negligencia, el exceso de burocracia, pero no entendiendo esta cuando se construye un ámbito de aplicación pública. No hay, es evidente que si no analizamos los procesos históricos en su justa dimensión y a tiempo, desde luego estamos condenados a cometer los mismos errores. Lo que pasa es que estos errores cuestan vidas y cuestan vidas no solamente en el sentido literal, sino también en el sentido profundo del término, puesto que si se afecta ese derecho a la vida, conectado a lo que decían mis colegas en la anterior sesión, pues desde luego no tiene prácticamente sentido seguir analizando el resto de la serie de derechos, ¿no? Respecto a la poesía, me llama mucho la atención lo que nos compartió la compañera Rocío Rico, sobre todo cuando nos expone, igual que la compañera en historia, los diferentes conceptos sobre justicia, sobre valor, sobre epistema, en los que descansa el derecho no solamente tradicional, sino moderno. Creo que no solamente desde la poesía, que también el doctor Javier de Lucas, por ejemplo, de la Universidad de Valencia, en España, tiene toda una línea de investigación muy definida que se llama Cine y Derecho. De hecho, hay toda una obra en Tirán Leblanc, toda una colección de más de 30 libros en donde analizan las diferentes películas que han sido no solamente de culto o galardonadas a nivel internacional, sino que estudian y analizan los casos difíciles desde el cine, desde el teatro, desde la literatura, desde el guionismo, desde la misma poesía y cómo esto tiene una injerencia directa en la construcción del discurso jurídico. Finalmente, nosotros somos el resultado como juristas de una metamorfosis social, de una serie de contextos en los cuales se parte un ámbito claramente muy natural de los derechos y los derechos de alguna manera van a entender una vigencia a partir de lo que señalan las propias sociedades. El problema desde el punto de vista poético, si nos vamos desde el Cantar de los Cantares, que es uno de los libros de las Sagradas Escrituras, pues prácticamente no entenderemos que la forma en la cual se entiende un derecho moderno participa o practica desde un principio que parecía que estaba no solamente intocable, sino que la poesía lo que viene a desvirtuar o lo que viene un poco a romper es con estos paradigmas en los cuales el derecho pareciera que se estanca ante una sociedad cada vez más exigente en cuanto a sus fenómenos, en cuanto a sus retos, en cuanto a lo que ella entiende como un estado de necesidad, y la poesía es el reflejo de esa sociedad activa, mientras que el derecho pareciera, como en su momento yo lo expuse, como la sociología en el siglo XX, pareciera que se está quedando atrás, pareciera que ya no está dando esas respuestas que la sociedad presenta y que lo podemos ver en la música, en el teatro, en el cine, en las redes sociales. Yo ahora como miembro del Sistema Nacional de Investigadores comentaba con algunos colegas, yo creo que en la próxima convocatoria tener seguidores va a ser ya un requisito para seguir en el sistema nacional. Es decir, pareciera hoy que
los ámbitos modernos exigen ya no nada más lo que haces, sino qué impacto tienes ante los demás y cuál es el nivel social que determina el trabajo científico que tú haces, ¿no? Entonces, pareciera que ahora también el tener este seguimiento, el tener esta forma de expresión, pues desde luego se da desde los ámbitos cada día más tecnológicos y sin embargo la poesía nos recuerda que hay cánones, que hay principios, que hay elementos que son como pilares los cuales no cambian y que yo de lo que más abstraigo de la reflexión de la doctora es que al final de cuentas el derecho, como cualquier otra ciencia social, tiene que regresar a ser original y ser original no significa inventar nada nuevo, sino regresar a los orígenes y ver cuáles son los elementos que nos identifican y nos dan la condición y la calidad de humanos. A partir de ahí podremos reconstruir, deconstruir y volver a generar estas nuevas escenificaciones, las cuales serán un gran reflejo a partir de la literatura, no solamente jurídica, sino social. Y el doctor, como corolario, el doctor Sergio Arellano, nos compartió la relevancia, la importancia principal de cómo entender los derechos humanos a través de la filosofía. Y en este sentido yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Desde luego, todos aquellos que buscamos y que estamos en este postdoctorado es porque vamos más allá del amor que profesa el conocimiento a la sabiduría, que es la filosofía como la madre ciencia. A partir de ahí sabemos que la filosofía se expresa de diferentes formas a partir de sus disciplinas auxiliares como la estética, como la moda, a partir incluso de elementos epistémicos, axiológicos, doctrinales, y que en este sentido considero que analizar la teoría de los derechos humanos solamente bajo una visión no solamente humanista, sino del derecho, sería muy miope, ¿no? Y sería incluso bastante estéril, no tendría un ámbito de impacto lo suficientemente categórico que logre irradiar un cambio efectivo en la sociedad. Podemos nosotros como teóricos estar aquí horas reflexionando, escribiendo, exponiendo en los diferentes congresos o simposios a los que tenemos acceso, pero estos no tendrán una incidencia efectiva en el ámbito del legislador ni en el ámbito ejecutivo de la estructura de políticas públicas si no tenemos la capacidad de poder generar y sobre todo la solidaridad de poder estudiar esta multidisciplinariedad, esta interdisciplinariedad, la cual exige, desde mi humilde perspectiva, no solamente ver los contextos del derecho a partir de las hipótesis filosóficas que puede tener el método jurídico. Sí, es decir, no podemos analizar solamente los derechos humanos desde la antropología jurídica, sociología jurídica, metodología jurídica. Necesitamos entender y construir un método social, es decir, a partir de todas las disciplinas que componen el ámbito social y humano de nuestro ámbito de estudio, construir un modelo, un método común que permita entender una problemática, un fenómeno, la construcción de un diagnóstico, de una política social enfocada a un cuestionamiento, a un reto de los contextos sociales, no solamente entendiéndolo desde el ámbito histórico o desde el ámbito de la psicología o desde el ámbito del trabajo social o desde el ámbito de la medicina. Como científicos sociales que somos todos, que considero, desde mi humilde opinión, que el éxito y el alcance de los derechos humanos radicará, sin lugar a dudas, en la medida en que podamos, insisto, colisionar nuestras respectivas disciplinas, interrelacionarlas, tomarlas desde un punto de vista multidisciplinar, analizar y tener un enfoque con varias pistas en las cuales cada uno de nosotros caminamos o nos desenvolvemos con la finalidad, y con esto concluyo, de poder encontrar esta clave de bóveda, ¿no? Encontrar este ámbito generacional
y de transformación paradigmática. Aquí citando a Norberto Bobbio cuando hablaba del tiempo de los derechos, ¿no? Es decir, es provocadora esa frase porque pareciera que entonces en 20 siglos no hemos estado en el tiempo de los derechos. ¿Y por qué ahora sí? Porque me parece que hoy los derechos están en el centro de la persona y no como un corolario, no como un recipendiario de estos. Es la persona quien genera sus propios derechos y por lo tanto, si esta es la que las genera, debe tener esta capacidad también de entenderlos, de reflexionarlos, de conceptualizarlos, de empoderarse de ellos, de poder hacerlos tutelables, defendibles, exigibles y sobre todo con esta armonía y con esta siempre visión de hacerlos progresivos. En la medida en que nuestro método social se construya con una visión holística de todas las disciplinas aquí mencionadas, poesía, medicina, historia y todas las demás que hemos comulgado en este postdoctorado, creo que estaremos más cerca, no sé si perfecto porque nunca lo será, nuestras disciplinas también son imperfectas por partir de la base humana y social, pero creo que estaremos un poco más cercanos a ser garantizables y sobre todo, como dijéramos los constitucionalistas, a ser justiciables los derechos humanos, que es, al final de cuentas, la razón de ser y el leitmotiv por el cual nos preparamos, por el cual ejercemos esta profesión y por la cual seguimos actualizándonos como en este postdoctorado. Por mi parte, ha sido un placer, de verdad, toda una satisfacción. Espero haber sido un digno portavoz de las ideas centrales de mis colegas y por supuesto quedo no solamente a su escrutinio, sino ávido de aprender con las reflexiones de todas y todos a partir de este debate. Muchísimas gracias. Felicidades, José Luis, verdaderamente majestuoso, no puedo decir otra palabra. Con tu elocuencia lo manejaste de una manera, creo que muy clara, muy concreta, muy entendible. Por mi parte, bueno, yo me quedé con tantas cosas que preguntar de seguir aprendiendo y seguir buscando más información al respecto, pero quisiera, y bueno, para generar la intervención de nuestros compañeros, algo que tienes toda la razón del mundo y que ha sido uno de los grandes problemas es que nos hemos dedicado efectivamente a teorizar, que nos hemos dedicado a conceptualizar, que de alguna manera no hemos entendido la parte práctica de los derechos humanos. Esta visión que tú decías me gustó muchísimo. ¿Qué impacto tiene desde el trabajo científico lo que estamos desarrollando nosotros en este momento? El efecto de radiación, realizar el diagnóstico, políticas públicas, qué debe de seguir para verdaderamente entender qué son los derechos humanos, un poco los mandatos y principios de Alexis. Decir, bueno, tenemos mucha teoría, tenemos mucho de dónde cortar, pero ¿qué hacemos para que realmente se puedan entender, se puedan respetar, se puedan hacer valer estos derechos humanos? Esa parte sensible, humana, de inteligencia, de estrategia, pues es la labor de muchos de los que estamos aquí, pero pues necesitamos abrir estas políticas que bien nos comentaste, este catalizador, ¿no? Que lo manejaste de manera muy clara para efecto de saber por dónde encaminar el verdadero fin de los derechos humanos. Pues mis primeras palabras de agradecimiento y para felicitarte, por supuesto. Y bueno, pues abrimos la discusión. Nos encantaría, por ahí la semana pasada habían algunas voces que querían participar y que lo habíamos dejado para esta semana. Y quien guste, verdaderamente esto es lo rico de las tertulias, que podamos tener intercambio de ideas y bueno, pues adelante, por favor, quien quiera tomar el uso de la voz, lo escuchamos con atención. ¿Alguna participación, comentario, Buenas retroalimentación? noches. Adelante. Sí, Sí, muchísimas gracias. bienvenido, Sí, adelante, por favor. sí, gracias, doctor. Permítame presentarme para todos ustedes. Soy José de Jesús Centeno Carrillo. Es de lo que escuché eh, del doctor José Luis Leal Espinosa. Es importante
decir esto. Hay muchas teorías, muchas manifestaciones de los derechos humanos. Ante todo, resulta importante construir una ciencia del derecho, de los derechos humanos, una ciencia del derecho humano. Ante ello, es importante decirles a ustedes que emergen las disciplinas fundamentales de la filosofía. Tenemos, pues, no podemos construir algo si no tenemos en mente utilizar las disciplinas fundamentales de la filosofía. La lógica, así como manejamos lógica jurídica o manejamos lógica, manejamos metodología y también manejamos metodología jurídica. Manejamos epistemología y así comenzamos o manejamos también epistemología jurídica. Filosofía analítica sobre lo que vamos a proyectar del conocimiento de los derechos humanos. Y finalmente semiótica o semiología, por lo que construiremos unos signos o una escritura en torno a los derechos humanos. Teniendo pues las 5 disciplinas fundamentales de la filosofía, como la lógica, metodología, epistemología, filosofía analítica y semiología o semiótica, vamos a construir una ciencia de los derechos humanos. Los derechos humanos parten precisamente en el ámbito filosófico desde un aspecto puramente ontológico, es decir, esta filosofía que yo les digo tiene esas 5 disciplinas fundamentales para construir ciencia, y es la ciencia de los derechos humanos. Pero para ello es imprescindible tener en cuenta que la filosofía a su vez se subdivide en 2. Teniendo esta base, tenemos la filosofía real o existencial. Entre ellas está la ontología, que es lo que estudia todo lo que existe o puede existir. Es el estudio de los entes. Y como manejamos ontología jurídica, pues lógicamente nos estamos refiriendo a la existencia de la norma. Ahí está precisamente en que construimos un derecho para los derechos humanos. Es decir, la ontología como disciplina de la filosofía real o existencial va a tratar precisamente de construir esa norma de los derechos humanos, porque manejamos ontología jurídica, es decir, construimos la norma, pero no la construimos en torno a los derechos humanos. Se ha construido, sí, hay tratados, hay convenios, hay bastante normatividad sobre los derechos humanos. Falta la practicidad y viene lo que a continuación voy a relatar. Dentro de la ontología tenemos pues la existencia de lo que puede existir, existe o puede existir. Mas, sin embargo, más allá tenemos otra disciplina que es la metafísica, que es aquello que estudia el más allá, meta y fisis. Meta más allá, fisis naturaleza, más allá de la naturaleza. Entre la ontología tenemos el hombre existe, por eso está la antropología jurídica. Eso es fundamentalísimo, es decir, el antropocentrismo clave para construir una disciplina esencial de los derechos humanos. Al tener pues una filosofía real o existencial basada en la ontología y en la metafísica, podemos construir ya la existencia de ese ser, de ese hombre, de esa persona, de ese ser vivo que por el solo hecho de estar dentro de esta existencia ya tiene valores. Y pasamos pues a lo importante, que es la filosofía práctica
o axiológica. Bien lo dijo el doctor José Luis. ¿Qué trataría esto? Bueno, pues este ser humano, esta persona, se proyecta, como el nombre lo estoy diciendo, filosofía práctica o axiológica. ¿Cómo se construye todo esto? Con valores. Además de que esta persona lleva a cabo las acciones de la estética, es decir, crea belleza, la música, crea derecho. Por eso es que, por eso es filosofía axiológica, porque está creada por el hombre para preservar su existencia, para proteger su estatus de hombre, para proteger la dignidad. Entonces, pues tenemos las dos vertientes, la filosofía real o existencial y la filosofía práctica o axiológica. Y aquí encontramos precisamente lo que es la estética. Aparte de que el hombre crea obras de arte, belleza, música, etcétera, tiende a agruparse y tenemos pues lo que es la política. Al haber política por el ser humano, ¿qué pasa? Construye naciones, construye, por eso, es decir, se unen grupos, por eso, ¿qué es un Estado? Un conjunto de personas asentadas en un territorio, regidas bajo una norma suprema, etcétera, ¿verdad? Entonces ya construimos esa política, por eso es política axiológica o política de los valores, porque le estamos ya dando a ese grupo una cierta calidad axiológica, es decir, estamos construyendo una normatividad para que ese grupo de personas que somos todos nosotros tengamos por esencia esos valores. Entonces, aparte de que la persona se une en grupos, pues incide, como lo dice el doctor José Luis, la filosofía, la sociología, incide la política, incide, como lo dije, las bellas artes, porque es lo que el hombre practica, lo que el hombre hace, pero lo hace tendiendo a valores. ¿Qué valor fundamental es para el hombre? También la ética. La ética hace el bien o el mal. La axiología, los valores, atendiendo a los valores, la raíz es griega, axios, valor. Entonces, al tener ya una base para construir los derechos humanos, como lo entiendo, es que inciden las disciplinas, no solo del derecho. Pero ¿cómo se construye todas las demás disciplinas? Con base científica, con base, la medicina es ciencia, la arquitectura es ciencia, la psicología es ciencia y el derecho es ciencia. Ahora bien, teniendo ya pues esa relación de todas las disciplinas, no solo se construye con base normativa, se construye con base médica, con base psicológica, con base de toda naturaleza. ¿Cuál sería a mi punto de vista? Pensar que podemos construir una ciencia de los derechos humanos. Así como construimos la ciencia del derecho civil, la ciencia que incide incluso en la persona. Desde ahí partimos que en materia civil, pues la ciencia del derecho civil, el primer capítulo, como lo sabemos, nos habla sobre personas. Entonces, desde ahí ya estamos creando la esencia de la persona. Estamos protegiendo los valores fundamentales. Pero falta más, falta llevarlos a cabo, falta aterrizarlos. Precisamente ese es el punto que quieren considerar para ello. La opinión, a mi punto de vista, es que sí es importante llevar a cabo la aplicación de toda esta normatividad de los derechos humanos en cada uno de los aspectos que inciden en el hombre.
Es cuanto y muchísimo. Muchas gracias, doctor Centeno. Tiene el uso de la voz la doctora Mariana, por favor. Un gusto saludarlos, no sé si me ven. Un gusto saludarlos, compañeros. Bueno, en cuanto a esta reflexión y en cuanto al tema de la semana pasada, yo estuve leyendo un poco, ¿no? Y creo que a veces hay que remontarnos a lo que está en las bases, ¿no? Yo como abogada, pues bueno, tiendo a irme un poco hacia el tema jurídico. Y pues bueno, valdría la pena recordar, por ejemplo, qué es lo que decía García Maínez, que es uno de los principales aportadores en materia del derecho, desde ya 1945, en donde él, por medio de la lógica jurídica, intentaba demostrar la existencia de una serie de principios de legalidades que valen por sí mismas independientemente de las prescripciones de valor que pudieran tener, que ya con un valor a priori y de evidencia en su contenido, que serían ya determinados como auténticos axiomas. Creo que en este sentido, por ejemplo, podemos encontrar aquí lo que son los derechos humanos. Si bien cualquier figura jurídica lo que tiende a hacer es, ¿y cuál es su función? Su función es preservar lo que es valioso para el ser humano. Entiéndase, el arte como una expresión artística que se alimenta y retroalimenta el derecho, la medicina que debe ser regulada y protegida y a su vez es el derecho a la salud. O sea, no podemos decir que cada uno es independiente, todos convivimos y nos retroalimentamos y se prescribe por medio del derecho. Aquí, al final de cuentas, también observamos que, como lo decía en la plática pasada la compañera que asistió, sobre las dificultades que hay en el ejercicio a la salud. Hablemos específicamente de ese caso. También sería valioso recordar entonces a qué es a lo que nos enfrentamos. Si nos vamos a la teoría básica del derecho, que lo prescribe Maínez con los 3 círculos del derecho, que hablamos ya desde un derecho formalmente válido, una validez intrínseca y una positividad y eficacia, decimos que cuando hablamos de derechos humanos, sí encontramos una validez formal, porque tenemos una serie de normatividad ya a nivel internacional, ¿no? Y la verdad es que es muy completa. Encontramos una validez intrínseca, pero no vemos una eficacia. Ahí es donde nos está fallando, ¿no? Entonces, tendremos que decir, bueno, haciendo un análisis, aquí es donde está el tema en cuestión, ¿no? Y sí, efectivamente, hemos pasado por mucho, ¿no? Desde la libertad, la autonomía, la autodeterminación del individuo. Y si nos vamos también en el marco de la salud, que es mi tema, yo quería comentarles que, pues bueno, si bien se recoge en el artículo 4º, vamos a ver que en el 51 bis 2 te dice algo muy bonito. Y en el 51 bis 2 se los quiero leer tal cual para que ustedes de la Ley General de Salud vean qué es lo que dice. El consentimiento informado, que constituye el núcleo del derecho a la salud, tanto desde la perspectiva de la libertad individual como de las salvaguardas para el disfrute mayor estándar de salud. Entonces nos vamos a qué es salud. Y salud se dice que es el bienestar físico, emocional y social del individuo, no únicamente la ausencia de la enfermedad. Entonces ya estamos yendo hacia un reconocimiento del derecho humano, hacia un reconocimiento de la libertad, de la individualidad, y todo en el marco del consentimiento informado. Entonces ya estamos hablando que mucho más allá de todo está el individuo en su autonomía y en su autodeterminación. Creo que hemos dado grandes avances, creo que es importante conocerlo y conocer, yo creo que así como está en el derecho a la salud, podemos encontrarlo en los diferentes ámbitos de los derechos humanos.
y tenerlo muy claro, porque a veces nuestro derecho es muy bonito y ya está. Y hay que agarrarlo y ahora sí pugnar porque estas figuras jurídicas se cumplan, o sea, que se cumpla realmente la autonomía y la autodeterminación, el consentimiento informado, que se cumpla en la educación, que se cumpla en el trabajo, que se cumpla en todos los ámbitos del derecho y que obviamente se alimenta de las diferentes doctrinas que vimos en la clase pasada. Entonces, pues, bueno, esta es una pequeña reflexión que les quería compartir, compañeros. No sé qué opinen al respecto. Muchas gracias, doctora Mariana de Alba, por su participación. Doctores, doctoras, ¿alguien más? La doctora Laura Rivero Banda, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas mis compañeros, a nuestro señor presidente Sergio Arellano, buenas noches. Y bueno, escuché detenidamente pues todas las disertaciones de mis compañeros. Una felicitación para el doctor José Luis Leal por esta magnífica exposición y también por sus logros que todos conocimos en esta semana. Muchas felicidades, doctor. Enhorabuena. Y ahorita me llama mucho la atención lo que comenta nuestra compañerita Mariana de Alba, porque tiene razón cuando nos dice que pues hay una validez formal de los derechos humanos. Y esa validez formal, pues todos la conocemos, pues está en una extensa normatividad, de los cuales todos los que estamos aquí reunidos sabemos que pues hay una normatividad muy amplia, muy vasta en torno a los derechos humanos. Pero coincido con la licenciada Mariana, la doctora Mariana, en el sentido de que pues no está el problema ahí, sino el problema está en la eficacia de los derechos humanos. Pero ahorita yo estoy sumamente preocupada y creo que esa preocupación no nada más la tengo yo, sino muchos estarán de acuerdo conmigo por lo siguiente. Mi preocupación es que al final, aunque podamos ver desde varios puntos de vista un derecho humano, desde el punto de vista de la historia, de la filosofía, de la medicina, ¿sí? Al final vamos a llegar a un punto jurídico. ¿Por qué a un punto jurídico? Porque la eficacia de los derechos humanos la tenemos que hacer valer frente a los tribunales. Cuando a mí el Estado no me garantiza ese derecho humano, yo tengo que hacerlo valer ante los tribunales, ¿sí? Y estoy preocupada ¿en qué sentido? Pues con la reforma al Poder Judicial que viene, porque lejos de hacerlo progresivo, de que los derechos realmente tengan esa progresividad, como bien lo dijo el doctor José Luis Leal, pues entonces vamos a continuar, en lugar de mejorar o resolver el problema, como lo comenta la doctora Mariana, de resolver el problema de la eficacia de los derechos humanos, ahora vamos para atrás. Entonces, el problema no se va a resolver, sino que vamos, pues, en retroceso. Y el principal problema que yo veo ahorita con esta reforma judicial, ya por todos conocida, pues es cómo voy a lograr esa verdadera eficacia en los derechos humanos, porque sí está ahí el problema, ¿sí? Y si la eficacia, pues yo tengo que exigirla, ¿sí? Para que una autoridad me reconozca, me garantice mi derecho humano, me lo reconozca, yo tengo que acudir ante los tribunales, pues entonces, así como están las cosas ahorita, yo veo que la eficacia cada vez está más lejos, está más lejos. Y así podamos avanzar en el sentido de, bueno, entender realmente, ¿no? ¿Cuál es la esencia? Y todos sabemos que pues busca el bienestar y la dignidad humana, sí, pero la eficacia cada vez yo la veo más lejos. Y eso es mi preocupación y pues no sé cómo en este momento me siento atada de manos, cómo poder contribuir, ¿sí? a esta materialización o esa, digamos, sí, materializando los derechos humanos
para que realmente yo pueda ser titular de ellos, porque lo soy, pero tengan realmente esa eficacia, esa realidad, cómo hacerlos realmente exigibles. Y pues yo regreso al punto jurídico, ¿no? De que tengo que hacerlos valer ante los tribunales. Y ahorita lo veo un poco complicado y eso es una regresión. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura Rivero, por su interesante reflexión. Vamos a dar el turno por orden a, está el doctor Eloy Gutiérrez y estaba, si no mal recuerdo, el doctor Pedro, perdón, en primer orden estaba el doctor Pedro López y después el doctor Eloy Gutiérrez en ese sentido. Adelante, doctor Pedro. Muchas gracias, estimado doctor José Luis Leal, y de antemano una felicitación por su excelente moderación y por esa introducción tan clara que nos dio. Lo felicito. Y buenas noches, señor presidente, doctor Sergio Arellano. Buenas noches, compañeras, compañeros, doctores. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Pues miren, la reflexión que yo también quisiera poner a la consideración de todas y de todos es la siguiente. Es una reflexión un tanto muy de la mano con la que dio la doctora Rivero Banda, porque efectivamente, desde el punto de vista jurídico y social, político, ético y desde los puntos de vista que queramos revisar, creo que lo que ahorita nos está preocupando al ciernes que tenemos de esta reforma judicial, como se le llama, y que, pues como todos sabemos, está siendo objeto de foros previos y que ya es motivo incluso de una iniciativa que va a analizar la próxima conformación del Poder Legislativo, pues es precisamente eso, hasta dónde va a ser posible que nuestros derechos humanos sean respetados, y respetados sobre todo pues por las esferas de gobierno, ¿no? De todos los niveles. Creo que eso le preocupa a cualquier persona, no nomás que sea abogado, no abogado, a cualquier persona con sentido común y consciente de la falta y de la necesidad que hay de tener derechos humanos frente a los abusos del poder. Pues a cualquier persona le resulta preocupante que con una reforma como la que se está emprendiendo o que ya se emprendió y que ahora se está llevando en foros y que después va a ser llevada a una discusión parlamentaria, pues no vaya a degenerar en que vayamos a tener van a ser coartadas las libertades que implican nuestros derechos humanos. Y sobre todo, hay un aspecto muy importante que yo he estado percibiendo en estos foros, ¿no? Por ahí he escuchado voces de algunos legisladores del partido oficial que dicen que cómo es posible que la Suprema Corte pueda anular una ley del Poder Legislativo. ¿Cómo es posible? Dice, si la ley fue aprobada por 300 o 600 diputados, senadores, lo que sea, y una Suprema Corte con 11 miembros y con el voto de 8 a favor, pueda anular una ley. Pues claro que puede, porque pues es el poder que tiene que garantizar que las leyes, como actos autoritarios, pues se apeguen a la Constitución y a los tratados internacionales. Es una de las funciones que tiene la Suprema Corte por mandato constitucional. Es el garante de la constitucionalidad y de la convencionalidad, como ya lo comentábamos en un tema anterior que me tocó moderar. O sea, la Suprema Corte, como instancia final, como tribunal constitucional, pues tiene esa facultad que le fue otorgada constitucionalmente y que creo que está bien. Es el poder revisor de la Constitución, el poder revisor de los actos de autoridad para ver si se están apegados a la Constitución y a los tratados y convenciones internacionales. Entonces, si ahora se le va a quitar esa facultad y ahora lo que diga el Poder Legislativo, sea justo o injusto, apegado o no apegado a derechos humanos, se va a tener que respetar, pues yo lo veo muy, muy peligroso. Perdón, pero desde el punto de vista que lo queramos ver, para mí eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que el Estado de Derecho y por ende los derechos humanos que están implícitos en un Estado de Derecho van a estar siendo coartados o limitados cuando hay una progresividad, como bien ya se dijo aquí.
el doctor Leal Espinosa, la doctora Rivero Banda, la doctora Mariana lo han repetido. Hay una progresividad de los derechos humanos, es ir hacia adelante en derechos humanos, no para atrás. Porque pues, si empieza a haber un retroceso, pues perdón, entonces ya el Estado de Derecho empieza a mermarse. Y bueno, quisiera yo nada más adicionalmente comentar una experiencia que me tocó escuchar a través de un presidente de un colegio de abogados en Bolivia, donde en Bolivia ya se elige desde hace 14 años, según escuché, a los jueces y magistrados de los tribunales superiores, incluso del Tribunal Constitucional, y dicen ellos que ha sido una experiencia desastrosa, que se han encontrado con cada resolución de jueces y magistrados que de verdad dice, no le encontramos jurídicamente ninguna justificación. ¿Por qué? Porque están obedeciendo otros intereses, no están obedeciendo al legítimo interés que es el de impartir justicia y sobre todo preservar la legalidad y los derechos humanos. Entonces, digo, bajo esa experiencia que es de un país latinoamericano también y que la están compartiendo, pues yo lo veo muy alarmante y a la vez muy preocupante, como ya se expresó aquí, que pues no vaya a ser que esta progresividad aquí nos la vayan a coartar, y no nomás la progresividad, sino que ahora vayamos a entrar en un retroceso paulatino, que eso sería muy delicado y yo creo que sería inaceptable. Entonces, yo creo que al margen de cómo podamos seguir construyendo derechos humanos y que eso está muy bien, yo creo que lo preocupante también es ir viendo desde qué campos podemos ir abonando para, en la medida de lo posible, pues impedir que esta reforma que está en ciernes, pues vaya a venir a causar este retroceso y vaya a ser un hito donde los derechos humanos empiecen a quedar de lado y que nada más se queden aquellos que obedezcan a los intereses del poder en turno, ¿no? Eso no puede ser. Yo creo que jurídicamente, repito, y desde la óptica que lo quieran ver, esto no puede ser. Entonces, bueno, pues es una reflexión que yo les dejo a todas y a todos porque sí nos preocupa y nos debe ocupar también, porque a todos nos interesa que nuestros derechos humanos sigan vigentes y sobre todo que sigan siendo respetados y que los canales o los medios a través de los cuales los podamos exigir no vayan a ser coartados, porque ya por ahí se está diciendo que en esta reforma judicial pues a lo mejor a la Suprema Corte se le va a quitar facultades para que por vía de las controversias constitucionales o de las acciones de inconstitucionalidad, pues pueda anular leyes inconstitucionales o inconvencionales. Eso sería muy delicado, ¿no? Porque entonces así, pues ahí quedan las manos sueltas para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, en un afán de colaboración de ambos poderes, pues vamos a impulsar todas las leyes que queramos, al cabo que nadie nos las puede anular, nadie nos las puede declarar inválidas, pues imagínense nada más, o sea, estaríamos pero en una dictadura perfecta, como se dice también coloquialmente, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que yo les quiero dejar, estimadas doctoras y doctores, porque sí nos preocupa realmente esta situación. Agradezco mucho el tiempo y nuevamente muchas gracias por el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Pedro López. Igualmente, muy reflexiva su intervención y seguramente dará para muchos debates. Muchas gracias. Doctor Eloy Gutiérrez, por favor. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Igualmente me uno a las felicitaciones, doctor Jesús Luis, por sus logros. Saludos a todos. Y pues, bueno, cuando lo escuché a usted, empecé con una idea, a pensarla en la mente, pero luego he ido escuchando a todos los demás y esto se ha vuelto más confuso cada vez más en cómo hacer un planteamiento, bueno, que parta de la idea original que quise tomar de su reflexión. Y voy a intentar hilar estas tres últimas participaciones junto con una suya, y que tiene que ver quizá con el concepto de verdad, ya que empezaba el doctor Sergio hablando de la verdad al inicio de esta tertulia. Y una de las definiciones de verdad, quizá muy poco ortodoxas, muy poco convencionales, pero más pragmáticas que existen, que es la de Nietzsche, y pues esta verdad como construcción del poder. Al final del día se convertirá en verdad aquella versión que dé el más poderoso, ¿sí? Y entonces, decía Nietzsche,
palabras más, palabras menos, que no existe la verdad, existen narrativas de los hechos, o existen hechos que son contados por alguien, y al final del día tendrá más fuerza la versión del que más poder tenga. Y pues parece ser que estamos ahorita justamente, pues una vez más en un episodio en el que el poderoso pues va a establecer la verdad, ¿sí? Hasta hace algunos meses, para mí como perito, yo no soy abogado, a veces cuando ustedes hablan en abogado, para mí se me hace muy difícil, ¿verdad? Seguirles, pero intento hacer lo posible por entenderles. Ah, pero para mí como psicólogo y como psicólogo forense, yo siempre decía que mi reto más fuerte cuando nos encontramos ante el ejercicio del derecho o en la práctica forense como auxiliar del derecho es la libre valoración de la prueba y la sana crítica. Y entonces, pues bueno, al parecer del juez, porque a veces nos damos cuenta que los jueces no hacen el método como va, es lo que les parece quizá, o eso parece, a mi entender, que le dan valor probatorio a un perito o a otro, dependiendo de alguna perspectiva personal y no de un razonamiento jurídico. Y entonces, eh, eh, el tema que he estado trabajando ya desde hace muchos años y que ahora he estado intentando escribir algo al respecto, que tiene que ver sobre tortura, investigación de la tortura, protocolo de Estambul y pues defensa de los derechos humanos, en mi tesis del doctorado en victimología, pues que tiene que ver con la reparación del daño y justamente algunas cuestiones de derechos humanos y reparación de daño. Generalmente a la hora de hacer el planteamiento, pues científico, desde la psicología o desde las ciencias forenses que vamos a abordar un problema, pues es cómo concretizar lo que los abogados postulantes plantean en una demanda, y intentar hacer esa demostración de lo que la víctima, en este caso de la persona que se dice víctima, está intentando que el juzgado esclarezca o el juzgador esclarezca, y nosotros a partir de las pruebas, pues intentar esclarecerlo y mostrarlo al juzgador. Pero pues nos encontramos ante esta realidad. Al final del día será el juez el que decida si nos da la razón o no nos da la razón. Afortunadamente, pues ahí no acaba la cosa, ¿verdad? Pues hay apelaciones y hay amparos y hay Suprema Corte, y afortunadamente, pues bueno, creo que las instancias superiores a veces son más profundas, justo en esta interpretación de los derechos. Para mí como forense, hasta ahorita yo siempre le decía a mis clientes, mire, de ser cierto esto, de poderlo indagar como se debe, puede ser que en primera instancia no nos resulte, pero cuando lleguemos a la justicia federal, ellos habrán de juzgar basados en derecho y en ciencia. Porque, pues bueno, hay algunos lineamientos de ciencia que tiene que ver, como ejemplo, el método Daubert, que ya la Suprema Corte lo puso en su manual de la prueba pericial hace 2 años, y que al intentar esclarecer la prueba y los derechos, cuáles derechos han sido lesionados y probarlos con las periciales adecuadas, pues en la justicia federal hemos encontrado una buena resonancia. Pero resulta que ahora las voces del poder, pues, gritan más fuerte algunas otras cosas, ¿no? Y estas otras cosas, pues es lo que acaba de decir el doctor, pues quizá las consignas de las mayorías representadas en unos gobiernos, y en unos gobiernos que no aceptan que al poder se le increpe, ¿no? Quien ostenta el poder no está deseoso de respetar los derechos humanos de nadie. El gobierno o el Estado lo menos que quiere es que alguien le diga, tenemos derechos humanos y tienes que respetarlos. Sea el color que sea, ahorita le tocó a los de Morena,
Pero cuando estaban los del PAN era lo mismo con los del PAN, y cuando estaban los del PRI era lo mismo con los del PRI. Entonces, quienes estén en el ejercicio del poder no aceptan que se les increpe sobre derechos humanos. Siempre los que hablamos de derechos humanos, y espero no estar diciendo una aberración desde una trinchera que no es el derecho, siempre somos minoría. Y somos una minoría que parece que estamos en lucha cada vez, ¿sí? Y en esta lucha cada vez que ha necesitado distintas expresiones, sí, culturales, desde la reflexión filosófica, desde la reflexión cultural, desde las canciones de la izquierda y de la trova que estaban renuentes y reclamando derechos. La historia, decía el propio Marx, que la historia es el escenario, ¿verdad? En el cual, ay, se me fue la frase, perdón, ahorita me acuerdo. La historia es el escenario donde el ser humano se construye a sí mismo, ¿no? Y entonces, pues hay distintas ventanas de oportunidad, hay distintas maneras en las cuales nos vamos a manifestar, pero siempre la manifestación tendrá que ser de reclamo. Y creo que en la posición actual, la manera de traer a la práctica, de increpar al poder, de demostrar la lesión al derecho humano, como abogados postulantes o como peritos que les ayudamos a ustedes en este esclarecimiento, es importante. Y lo voy a conectar con una idea que hace ratito se me cruzó. He visto muchos cursos que hablan de ciencias forenses respetando derechos humanos. Y no sé, los abogados que me escuchen tendrán una opinión mejor que yo, que no la comparto esa, que es una perspectiva de derechos humanos en un análisis victimal, es creerle a la víctima y no andar indagando más allá más que dar crédito. Y a veces el dar crédito, pues desde la investigación forense, pues eso ya nos pone en un plano dogmático y en un plano no de la demostración científica. Y entonces creo que desde la demostración científica, pues tenemos que ir con fortaleza para poder demostrar que ha habido una lesión al derecho humano, que ha habido una lesión a una dimensión de la persona y que a los científicos que colaboramos con ustedes en la fase del derecho, nos toca hacer nuestra tarea, que es demostrar en base científica estas lesiones y luego después poderlas traducir en acciones que acaben fortaleciendo el ejercicio del derecho humano y el crecimiento de esta área de la ciencia del derecho. Entonces, para que al final, pues si va a haber un poderoso que vaya a ejercer cuál es el establecimiento de la verdad jurídica, ¿sí? Pues este poderoso tenga que violentar a la ciencia para poder decir una realidad distinta a la que el mundo de lo real puede describir, y no el mundo de lo ideal en un escenario hipotético del derecho, solamente pudiera salir en una sentencia que no es correcta para poder respetar el derecho humano de alguien o de una comunidad lesionada. Muchas gracias, doctor Eloy. De verdad que muy reflexivo, sobre todo tomando en consideración esta perspectiva de la psicología, ¿no? Que tiene un alto impacto en la trascendencia de los fenómenos sociales, y se agradece muchísimo la perspectiva que usted nos plantea y nos ilustra. Muchas gracias. ¿Algún compañero o compañera que desea tomar el uso de la voz? Doctor, si me permite, perdón. Sí, Ya. el doctor Abel Hernández. Gracias, buenas noches a todos, a todas. Bueno, felicitarlos por las excelentes intervenciones, también por las buenas noticias de toda la semana. En especial, doctor Leal, muchas felicidades. Y bueno, yo quiero compartirles en el contexto histórico de lo que se ha estado trabajando este tema, vinculado también con el tema filosófico, y hace rato que mi maestro, el doctor Sergio Arellano, comentaba el tema teológico. Me encontré un pasaje histórico, si queremos llamarlo así,
y me voy a remontar al año de 1510 y 1511, o sea que esto ya tiene un antecedente bastante antiguo. Y bueno, y quiero vincularlo precisamente con el tema de la historia en América, ¿sí? El tema de historia de Indias, la historia de Indias, algunos textos que escribió Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé, y que para algunos teóricos de Fray Bartolomé, incluso estudiosos como León Portilla, han mencionado que este texto, este extracto de texto que, si me permite, se los voy a leer, es un antecedente muy local de lo que pudieran ser los primeros visos de derechos humanos, ¿verdad? Y bueno, es un texto que rescata a Fray Bartolomé en esta cuestión histórica precisamente de Fray Antonio de Montesinos, otro fraile que le antecede y que precisamente, que aunque a Fray Bartolomé se le ha adjudicado cierta defensa de derechos humanos en ese momento en la conocida como Indias, pues es precisamente más bien a Montesinos quien le da ese empujoncito, ese viso, esa luz a Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, este es una homilía o un discurso que da precisamente Montesinos en 1511, y lo hace frente a un enviado de la corte de ese momento, al almirante Diego de Caluña. Y bueno, si me lo permite, lo voy a leer, y lo voy a leer tal cual está el texto. Algunas palabras quizás no se pueden pronunciar tal cual, pero dice más o menos, dice: para os dar a conocer, me he subido aquí yo, que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo nuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis, la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír. Todos estáis en pecado mortal y en el vivir y morir por la crueldad y tiranía que usáis con estos inocentes gentes, refiriéndose precisamente a todos los originarios en ese momento la conocida como las Indias. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquellos indios? Ya aquí tenemos algunos visos precisamente de temas de libertad. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos, nunca oísteis habéis consumido? Ya tenemos aquí cuestiones, temas de paz. ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer, ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? ¿Por qué mejor decir, los matáis por sacar y adquirir el oro de cada día? ¿Qué cuidados tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Estos, ¿qué acaso no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? Ya hablan del tema del libre albedrío. ¿Esto no sentís? ¿Ellos no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros y turcos. Bueno, y ahí termina, y bueno, se dice que precisamente este discurso de Montesinos es lo que detona en Fray Bartolomé de las Casas, esa férrea defensa por el tema de derechos humanos. Quise compartírselos como un antecedente todavía pues muy local, le digo, y esto data de 1511, ojalá les haya parecido interesante. Muchas gracias, doctor Abel Hernández. Este punto literario, que bueno, de hecho tiene una incidencia directa con lo que expuso nuestras compañeras en materia de histórica y poética, tiene sobre una relación muy importante, como una perspectiva ahora sí que holística y sobre todo tendente a analizar y a comprender la fastuosidad de lo que fue en su momento este rompimiento de paradigma de lo que fue la mexicanidad y la concepción de lo que hoy entendemos como un tercer estado, como el Estado mexicano, para poder aprender mucho más de su incidencia en los derechos humanos. Muchas gracias, doctor Abel.
Doctores, doctoras, ¿alguien en el uso de la palabra? Sí, doctor José Luis, rápidamente, en este punto que se comenta de la reforma judicial, yo elaboré un amparo que me gustaría platicarlo, no sé si me lo permita nuestro director, el doctor Sergio, para la próxima clase, los puntos más elementales. Es un amparo que hice de 100 hojas. Tengo 35 años promoviendo amparos y creo que sería interesante si me escucharan los puntos que planteo, porque encontré bastante violaciones de derechos humanos con base constitucional en el artículo 35, fracción octava, y en torno a la ley de consulta popular. Si me permiten, para la próxima sesión se los planteo brevemente para, si ustedes me lo permiten, bueno, aceptar sus críticas, comentarios y puntos elementales que yo estimo que es un derecho humano de mi parte, creo que de muchos, porque esta reforma judicial, creo que el mecanismo que se está siguiendo no es el adecuado. Se aparta de los principios de la democracia y los principios de la división de poderes. Entonces, por el tiempo, pues no sé si me permitan para la próxima sesión, si nuestro director Sergio, doctor, nos permitiría. Gracias y discúlpenme tanta intervención. Bien, pues queda la petición a nuestro presidente y seguramente tendrá buen cauce y sobre todo muy honrados de conocer esta visión y este estudio que nos compartirá el doctor Centeno brevemente, ¿no? ¿Alguien más, compañeros? El doctor Alejandro, perdóneme, doctor, no la llego. ¿Nató es correcto? ¿La pronunciación? Sí, sí, es correcto. Le Gracias. agradezco mucho, José Luis. Un lujo su presentación. Muchas gracias, doctor. Al igual que los compañeros que precedieron la semana pasada, quiero agradecerles a todos. Realmente quiero tomar algunas cosas que se han dicho porque me parece que en algunas alocuciones sigue estando muy vigente el temor al avasallamiento definitivo de los derechos humanos. Y en ese sentido he escuchado que donde está más flojo, donde tenemos más debilidades, que son debilidades estructurales prácticamente, es en la eficacia de los derechos. Que lo demás lo tenemos, pero en la eficacia tenemos inconvenientes, pero tenemos inconvenientes incluso por algo que me gustó que plantearon aquí, que dice, quien está en el ejercicio de poder no quiere que se les increpe desde los derechos humanos. Y no podemos dejar de tener en cuenta que todas estas fronteras porosas que debe tener el campo de los derechos humanos para brevar de otras disciplinas y para complementarse con otras disciplinas y para hacer ciencia a partir de esas disciplinas que le dan contenido también. Requiere pensar los derechos humanos también al calor de cómo se está estructurando el poder en contra de los derechos humanos. Yo quisiera hacer una caracterización de la etapa, porque gobierne quien gobierna, han dicho ustedes, y coincido en esa visión. Cada vez hay mayor concentración de poder. Cada vez el proyecto del poder es la perdurabilidad. La perdurabilidad por la perdurabilidad. O por la perdurabilidad para evitar ir detenido, o lo que fuera, prefiero tener el poder. Y está pasando en todos nuestros estados. Y después apropiarse de la institucionalidad del poder. Y en este sentido los derechos humanos son contrafácticos a ese proyecto político de perdurabilidad, de institucionalización del poder y de darle la espalda a los derechos humanos y cada vez mayor concentración. ¿Y por qué agrego esto? Porque creo que la política también es complementaria al mundo de los derechos humanos. Así como hablamos de la medicina, de la cultura, así como incorporamos también la visión desde
filosófico y la medicina. Bueno, yo lo que creo que también la política hay que incorporarla como un elemento disciplinar. A mí no me gusta hablar de disciplina porque pareciera ser algo que tiene que ver con control social, pero sí podríamos decir desde la teoría del conocimiento que la política tiene que incorporarse en esa visión de complementariedad y de fronteras porosas para brevar hacia el mundo de los derechos humanos. Y aquí es donde debemos pensar cuán importante es el mundo interdisciplinario, más allá que la palabra resuene mal, para poder darle mayor contenido a este campo que le falta todavía pujar por la eficacia. Porque si no lo entendemos como que tenemos que tener un proyecto de enseñanza, quienes enseñamos derechos humanos, desde el mundo de la interdisciplina, de la transdisciplina, y difícilmente logremos, desde el mundo estrictamente normativo, jurídico normativo, imponer una lógica de valores, una lógica de estructuración de poder contrafáctico frente al poder verdadero que no quiera los derechos humanos. A mí me pasa. Yo vivo en un país donde hace 15 años que no se elige defensor del pueblo porque tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. No queremos que vengan a increparnos con los derechos humanos. Y pasaron varios gobiernos. A mí me pasa que tengo un presidente que dice, yo soy un topo que vengo a romper el Estado. Y yo sé que sin Estado no tenemos derechos. Y sin embargo, no quiero politizar esto, pero no puedo dejar de ver la política también como una disciplina complementaria al mundo de los derechos humanos. Por eso lo quiero traer aquí sin tapujos, porque lo hablaron ustedes, no lo traje yo. Lo incorporaron ustedes. Los temores que tienen de el avasallamiento desde el poder hacia los derechos humanos lo incorporaron ustedes. Entonces, esto me parece que es para evaluarlo, si lo queremos poner como algo contrafáctico, y si nos queremos ver como algo contrafáctico. A mí me ha pasado de tener una discusión con la persona más antiderecho de la República Argentina, que me dijo un día, en un país ajeno que nos encontramos, dice, ¿vos seguís con esto de los derechos humanos? Sí, le digo. Bueno, te muestro algo. Y me mostró que una torta estudiada, muy estudiada, mundo de los derechos humanos, la sociedad está a favor un 14%. Mundo en contra de los derechos humanos, la sociedad está en contra en un 86%. Incluso hay aquiescencia social para estar en contra de los derechos humanos. Entonces nosotros estamos edificando un pensamiento alrededor de una estructura que está en contra de la lógica del poder, de cualquiera que ejerza el poder, y en contra incluso de la narrativa que se asentó socialmente y que hay cierto grado de aquiescencia para darle la espalda a los derechos humanos. Entonces, más que nunca tenemos que apelar a la interdisciplina, a la transdisciplina y a pensar este campo de darle elementos y herramientas que le den mayor tipo de contenido y sustancia y que vaya más allá de lo normativo. Muchas gracias, doctor Alejandro Nató. La verdad, una impresionante reflexión. Cada una de sus palabras es provocadora. Un lujo escucharle y conocerle. Y me quedo con la reflexión sobre todo en que a veces o en muchas ocasiones somos los propios ciudadanos los que nos quejamos del Estado, ¿no? Y claro, recordar que sin Estado no hay derechos. A veces pareciera que se nos olvida ese pequeño detalle. Podemos discutir sobre la intensidad y ahora sí que los decibeles que puede existir dentro del Estado, ¿no? La injerencia que éste tiene. Pero bueno, el Estado está ahí y es más que necesario, sobre todo, entender su ámbito de aplicación. Yo solo quiero recordar, si me permiten 30 segundos, lo que está sucediendo hoy por hoy en Reino Unido, de un grupo nutrido de personas transgénero que está demandando al Estado británico porque les permitió hormonarse siendo menores de edad. Es decir,
el Estado británico entiende en su momento que las personas tienen el legítimo derecho de poder reconocerse en el género que estos quieran, y por lo tanto autoriza mediante legislación nacional que una persona mayor a 16 años se puede hormonar sin ningún tipo de autorización de los padres, o que un médico no puede prohibírselo, ¿no? Y ahora estas personas, 10, 15 años después, ya como adultos, sobre todo varias que han tenido complicaciones de salud, están demandando al Estado porque entiende que fue una irresponsabilidad por parte del Estado permitirle a menores de edad hacer ese tipo de prácticas. Y entonces ahí es cuando entra, más allá de que estemos de acuerdo o no, el debate no está en temas morales o identitarios, el tema está, entonces, al final de cuentas, ¿queremos más o queremos menos Estado? Esta es la reflexión, ¿no? O sea, el Estado es responsable si me va mal, si me va bien es una cuestión del liberalismo propio que tenemos cada persona. No sé, el tema está ahí, y desde luego soy de los que consideran que el Estado es un mal necesario, o por lo menos lo menos imperfecto que hemos conocido, como la democracia. No hemos conocido otra forma de entendernos hasta ahora. Muchas gracias, doctor Alejandro Nato, y espero tener la fortuna de seguir dialogando con usted. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? Sí, perdón, no. ¿Alguien más en el uso de la voz? Pues si no hay más participaciones, si no hay más reflexiones de momento, pues para mí agradecer a nombre de este honorable instituto la oportunidad de poder dialogar con ustedes. Me encantaría que estos diálogos siguieran en el tiempo de forma sostenida, y sobre todo he aprendido mucho de todas y de todos. Siempre es un placer y es un lujo poderles escuchar, y sobre todo reflexionar a partir de estos tópicos tan interesantes en torno a los derechos humanos. Me voy muy satisfecho de este ejercicio, y por supuesto que seguiremos en la danza de la construcción del conocimiento de las ciencias sociales en las próximas sesiones. Agradezco, como no puede ser de otra manera, a mis compañeros, mis compañeras, y especialmente a mi presidente, al doctor Sergio Arellano, por la oportunidad, y por supuesto me reitero sus finas disposiciones para poder seguir no solo dialogando, sino construyendo ciencia a partir de publicaciones, de coloquios, de congresos, en los cuales su servidor pueda aportar en la medida de sus limitadas capacidades. Muchísimas gracias a todos y todas, y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, José Luis. Verdaderamente, como lo mencionabas un rato, brillante tu intervención. Ha sido una sesión muy nutrida. Se denota una gran capacidad intelectual de todos y de todas las que están en esta segunda generación, cosa que me da muchísimo gusto. El nivel de discusión, el nivel de análisis, el nivel de profundidad, sobre todo, nuestras diferentes áreas de especialidad. Y qué complicado hablar de todo esto, porque podríamos generar líneas de investigación de cada uno de estos puntos, sacando nuevas ideas, nuevos proyectos. Yo quisiera cerrar con una línea que estamos trabajando en el instituto, que lo llevamos desde la primera generación de este programa postdoctoral, en el cual creo que estamos convencidos que puede ser una de muchas, de muchos caminos para, como lo decía Alejandro Nato hace un rato, la parte de la eficacia. ¿Cómo hacer que realmente sean eficaces estos derechos? ¿Cómo hacer de que tengamos una parte dogmática hermosa y salgamos a la calle y veamos tanta vulneración de derechos? Que veamos que lo que estudiamos, lo que teorizamos, lo que conceptualizamos, tiene una connotación totalmente diferente cuando salimos a la calle. Esa es una triste realidad que vivimos nosotros día a día en la base de la protección de los derechos humanos.
Y una de las líneas de muchas, porque por ejemplo escuchaba con atención pues a los expertos en el tema jurisdiccional, a la doctora Laura Rivero, al doctor Pedro López Juárez, por mencionar de las intervenciones en relación a la defensa jurisdiccional, en la cual México está siendo parte de pues grandes actos, creo yo, en contra de una institución tan importante como es el Poder Judicial y, por supuesto, el juicio de amparo, que ha sido conocido mundialmente como un mecanismo de defensa. Siendo jurista de formación, créanme que la mayor parte de los años de mi vida los he dedicado a la educación y creo que uno de los puntos que quisiera que sondeáramos como una vertiente, lo pongo a su consideración viable, es trabajar en la educación de los derechos humanos. Creo yo que el tema de leyes, el tema de autoridades, el tema del Estado, el tema de la corrupción, todos los fenómenos que se han manejado es educación. Por ejemplo, Alejandro en Argentina es un ícono en el tema de la cultura de paz, en los temas de mediación. Se está transformando los derechos humanos a través de la cultura de paz. No estamos judicializando, estamos convenciendo que el ganar es un mecanismo que favorece a ambas partes en el caso de un conflicto. En el caso, por ejemplo, otros países, lo decía H.L. Hart, por ejemplo, un gran tratadista que señalaba, bueno, vamos a tratar de generar un convencimiento de los beneficios de la aplicación de lo que debe de ser, no a través de la sanción y la coacción, como la tenemos nosotros, por ejemplo, en países latinoamericanos. ¿Por qué cumplimos las normas? Porque nos van a sancionar, no por convicción. Si tuviéramos una convicción de que lo que estamos haciendo es porque tiene que ser, otra cosa sería. En México está prohibido tirar basura y la gente tira basura. Y hay leyes que sancionan a quien tire basura. En otros países del mundo no está legislado tirar basura y la gente no tira basura. Ya hace conciencia de un entorno amigable, de medio ambiente, de convivencia, de respeto, de honestidad, de tantas cosas que son valores universales que al menos a nivel internacional, todos los grandes teóricos le están apostando esta parte del convencimiento a través de los valores universales como el mecanismo transformador del ser humano, más allá de los mecanismos jurisdiccionales, legales, de defensa, de litigios, por supuesto, hay que renovar al Estado, hay que renovar las estructuras, pero hay que partir del ser humano como la esencia que somos, este ente que debe de ser inteligente y buscar estrategias para la defensa de los derechos humanos. Bueno, pues es una reflexión en la cual estamos trabajando. Creo que hemos discutido mucho en esta sesión las posturas, los caminos. Hay muchos caminos que nos pueden llevar a la defensa y protección de los derechos humanos. Mucho que aprender, mucho que generar de manera interdisciplinaria, efectivamente, multidisciplinaria, y que nos falta mucho por caminar, pero bueno, en este camino andamos y esperamos no morir en la raya. Pues nuevamente, José Luis, mi aprecio, mi gratitud, muchas gracias por tu gran y brillante participación. Y bueno, pues como siempre, a todos y a todas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia. Que pasen muy buenas noches y nos reunimos la siguiente semana. Buenas noches. Buenas noches, Buenas compañeros. noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Igualmente. Gracias. Buenas noches.